Y lo que vamos a escuchar a continuación son cuestiones muy prácticas. La siguiente intervención lleva por título Aportaciones del comercio minorista español a los ODS, contenido del estudio realizado por la COE. Nos lo va a presentar Mercedes Alsina. Mercedes es asturiana de nacimiento y de corazón. En este momento forma parte como jefa del área del equipo de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo de la COE, más conocida como la C4, que tiene como propósito impulsar y respaldar a todo el sector comercial, y ha dedicado Mercedes su vida profesional a este sector tan importante como desarrollo económico y social del país. Conoce bien el sector, lleva más de 15 años dedicado a temas de retail en España a través de empresas internacionales tales como CIA, Michael Kors o Ralph Lauren, y conoce estrechamente otras de carácter nacional como el Corte Inglés. En su formación es licenciada en Historia del Arte, tiene varios cursos en el extranjero, un MBA de empresas por el IES y ha dirigido el retail textil del ISEM. Sí decirles una cosa, la C4, de reciente creación por parte del actual presidente de la COE, es el punto de referencia en este momento, de contacto, de referencia, de debate del comercio de este país, y Mercedes nos conoce muy bien. Gracias. A ver, ¿se me oye bien? Sí. Muchísimas gracias, Carmen, por esta presentación, y muchísimas gracias por esta oportunidad, por contar con nosotros para este proyecto, para el día de hoy, que es una iniciativa muy bonita. Gracias. Efectivamente, yo trabajo en la C4, ¿no? Soy parte de la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo, conocida por la C4, precisamente por esas 4 Cs que componen su nombre. Y desde COE, esta comisión, que se ha creado hace no mucho tiempo, pretende reivindicar, apoyar el sector comercio en nuestro país, que tiene una importancia vital, fundamental, como ahora veremos a lo largo de este informe que os voy a presentar, y que, bueno, que espero transmitiros la misma pasión con la que lo hemos creado dentro de la comisión y con la que hemos realizado este proyecto. Antes de empezar, me gustaría decir que estoy muy contenta de estar aquí por 3 razones fundamentales. Porque, como os decía, me permite reivindicar una vez más el papel del comercio en nuestro país, que, como os digo y como vamos a ver, es esencial, fundamental. Tenemos una importancia clave y debemos de decirlo y de comunicarlo. Segundo, porque me permite compartir con vosotros este estudio que hemos hecho, el más reciente dentro de la Comisión en Sostenibilidad, que es, aparte de importantísimo y muy necesario, es bonito, porque eso es lo que tiene la sostenibilidad, es que además es bonita, con lo cual pues es una suerte, ¿no?, poder tener la oportunidad de presentároslo. Y por último, pues porque soy asturiana. Entonces, el día de hoy me ha permitido estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Carmen. Estar aquí con vosotros en Asturias, en mi tierra, y en un marco incomparable como es la Universidad Antigua de Oviedo, que vamos, no se puede pedir más. Esto es un privilegio. Muchísimas gracias. Y sin más, pues voy a empezar a contaros este informe, ¿no?, que hemos realizado en la comisión, y a explicaros un poco el proyecto y lo que queremos transmitir con él. Para contaros precisamente esto, he dividido la presentación en lo que va a ser la introducción, las tribunas y colaboradores, la metodología de estudio, el decálogo de compromisos del sector, importantísimo, y, por último, aportaciones del comercio a los ODS, donde vamos a poder ver ejemplos prácticos de lo que se está realizando hoy en día. La introducción es un momento muy importante del documento porque nos permite transmitir muchísimas cosas a nuestro lector, a la persona interesada en conocer qué está haciendo el comercio en sostenibilidad. ¿Qué nos permite? Nos permite decir que este proyecto lo que busca es analizar el impacto del sector comercio en materia sostenible, ¿vale? Que veamos, que conozcamos, que difundamos qué es lo que estamos haciendo en materia sostenible desde nuestros comercios, desde nuestras empresas. Además, al hacerlo, vemos
que esto no es de ahora, que en realidad el comercio no de repente se le ha iluminado la bombilla de haya dicho ahora me voy a poner a hacer las cosas en materia de sostenibilidad, ahora me voy a comprometer. No, señor, esto es histórico. La responsabilidad social empresarial a la que siempre hemos aludido viene ligada con el comercio desde siempre. Es cierto que ahora se hace con más fuerza, porque ahora estamos mentalizándonos a nivel internacional y gracias a la Agenda 2030 tenemos unos objetivos y unas metas mucho más claras y definidas que nos ayudan a materializar y a realizar estas acciones de una manera más, pues con más impulso, ¿no? Ahora. Pero también tenemos que mirar de cara a futuro. Lo que también se quiere transmitir en este informe es una hoja de ruta para que sepamos hacia dónde queremos dirigirnos, qué compromisos adquiere nuestro sector, el sector comercio, de cara al futuro. También la introducción es un momento que nos permite contar un poco a nuestros lectores, a nuestros interesados, ¿a qué nos referimos? Porque muchas veces los ODS, 17 ODS, ¿qué son? ¿Cómo son? Hay que recordar que estos ODS son 17 objetivos de desarrollo sostenible que han sido aprobados por Naciones Unidas en el 2015, el 25 de septiembre, en la Asamblea General del 25 de septiembre, fecha que conozco muy bien porque es la de mi cumpleaños, fue el regalo que me hicieron ese año. Y la idea fue introducirlos en la Agenda 2030 para que en esos 15 años siguientes las empresas, todos, nos comprometiésemos a realizar estos objetivos. Estos objetivos tienen 3 puntos claves, que son la lucha contra la pobreza, el cuidado del planeta y la disminución de las desigualdades. Son 3 puntos fundamentales que además ya Cristina nos lo ha enfocado en tres pilares, ¿no? El social, el económico y el medioambiental. Pues estos 17 objetivos, para poder un poco concretar su desarrollo, vienen soportados por metas. Cada uno de estos objetivos tiene una media más o menos de unas 10 metas. Son un total de 169. Hasta aquí todo muy bien. Esto se aprobó, se aprobaron los objetivos, se aprobaron las metas, pero después hubo que dar un paso más porque se dieron cuenta de que una vez que se había planteado este reto, había que saber cómo medirlo. Había que poner unos factores que ayudasen a saber en qué punto de consecución estaban cada uno de esos países y si en esos 15 años planteados realmente se estaban consiguiendo esos logros. Para eso se realizaron o se crearon unos indicativos. Estos indicadores fueron muy difíciles de concretar. Se tardó hasta 2 años. No estuvieron completos hasta el 2017. Hoy en día ya los tenemos y nos ayudan a Naciones Unidas les ayuda a hacer un seguimiento de si realmente los países se están comprometiendo y están consiguiendo sus metas. También en esta introducción se incide en la importancia de las alianzas. Esto lo vamos a ver a lo largo de todo el documento. Es importantísimo contar con las alianzas. Y, por ejemplo, para hacer este documento, así fue, contamos con muchísimas alianzas y colaboraciones que veremos más adelante. Entre ellas, cabe destacar las de nuestros miembros, las de nuestros expertos y asesores, que fueron importantísimos para poder crear este documento, y en especial quiero nombrar a Pacto Mundial Red Española, que se comprometió muchísimo con nosotros, que fuimos de la mano para hacer el documento y para asegurarnos de que estábamos siempre siguiendo el espíritu de Naciones Unidas a la hora de desarrollar este proyecto. Pero en la introducción hay que poner algo más. Y ahora sí que voy a beber agua porque esto es, yo creo que fundamental. Lo que nos tenemos que salir de aquí con ello aprendido. Queríamos transmitir también a nuestro lector quiénes somos, quién es el comercio, por qué es tan importante en materia sostenible como en todas las materias, qué ocurre con el comercio en nuestro país. Es que no hay que olvidar que gracias además a un documento que también se hizo dentro de la comisión, un estudio realizado dentro de la C4 del impacto del sector comercio en la economía española, descubrimos
cuál era nuestra posición real en nuestro país. Somos el 13% de la economía española. Es que eso es una barbaridad. Es que somos el 13% de la economía española, pero es que además ese 13% lo somos de manera directa en transacciones comerciales, pero si en realidad profundizamos y vemos los efectos indirectos e inducidos del comercio, estamos hablando de más del 30%. Ese es nuestro impacto en la economía nacional. Pero es que además el 17% de nuestros empleados, de nuestros afiliados a la Seguridad Social, pertenecen al sector comercio. El 17%. Somos el mayor empleador en nuestro país. Y de ese 17%, el 77,5% tienen un contrato indefinido. Estamos más de 2 puntos por encima de la media. Es decir, somos los que generamos un empleo más estable. Y eso, además, contra la fama que tenemos, que muchas veces se habla de que el comercio genera un empleo precario. Y no es cierto. Somos los generadores de un empleo estable en nuestro país. Y hay más. Somos vertebradores de la sociedad. Importantísimo. Allá donde estamos, generamos desarrollo económico, desarrollo social. Somos fundamentales para crear núcleos poblacionales. Somos esenciales en todo ello. Y, por tanto, como no puede ser de otra manera, con este rol que tenemos en nuestro país, somos también esenciales en materia de sostenibilidad. Si no colaboramos, si no estamos comprometidos, no se consigue nada. Y con esto voy a pasar a otra. Con este ejercicio yo creo que es fundamental, después de que estas ideas sobre quién es el sector comercio en nuestro país, pasamos a ver un poco el contenido también del informe. En el contenido hemos contado con 4 tribunas de excepción, 4 tribunas que han enriquecido muchísimo el informe. La primera de ellas es de Xiana Méndez, que es nuestra secretaria de Estado de Comercio, que además pues tenemos la suerte de que sea una persona muy abierta a la colaboración y al diálogo, que ha trabajado muy estrechamente y continúa trabajando muy estrechamente con la Comisión, así como todo el Ministerio de Comercio. Y ella nos habla de los retos a los que nos enfrentamos. Está claro que estamos en una situación donde nos planteamos unos retos fundamentales. El reto de la digitalización, de la inversión en innovación, el reto, por supuesto, de la sostenibilidad, pero además el problema está en lo que ha pasado con estos retos. Ella nos evidencia que ya no es solamente enfrentarnos a estos retos que ya veníamos dándonos cuenta desde hace unos años y que ya estábamos poco a poco incorporando, ¿no?, a nuestra realidad. Es que el problema es que hemos pasado de que estos retos estaban incorporándose a ritmo, digamos, de bicicleta, a que de repente, después de la realidad que hemos vivido en los últimos años, estamos montados en un cohete, van a una velocidad que se ha crecido a nivel exponencial y tenemos que adaptarnos a esa velocidad y tenemos que incorporar y luchar para conseguir estos retos a esa velocidad, porque la sociedad del mundo así lo demanda. Después tenemos también la tribuna de Ricard Cabedo. Ricard Cabedo es el presidente de nuestra comisión. Él, además, hace referencia a puntos clave del comercio, de la importancia y de cómo influye en ciertos ODS particulares, como por ejemplo el de la empleabilidad, como os he contado, siendo el mayor empleador, no puede ser de otra manera. Además, el sector comercio es un sector muy feminizado, más del 60%, como hemos visto, de nuestros empleados son mujeres, con lo cual ahí tenemos un papel muy relevante a la hora de hablar de igualdad, pero es que además empleamos a muchísimos jóvenes. Hay puntos estratégicos o que hablar de temas medioambientales como gestión de envases o de residuos. Él nos habla de esos puntos fundamentales a los que el comercio debe dirigirse en sostenibilidad y que, además, luchar para conseguir y mejorar estos puntos va de la mano completamente con enfrentarnos a esos retos de los que hablábamos antes. Digitalización e innovación deben de ir dirigidos a ser más sostenibles, a ser más eficaces, a ser más óptimos, ¿no?, en nuestra gestión de nuestras empresas. Contamos también con la tribuna de Clara Arpa. Clara Arpa es la presidenta de Pacto Mundial, que, como os decía,
colaboró con nosotros a la hora de hacer este informe desde el minuto cero. Fueron uno de nuestros mejores y más comprometidos asesores, ella y su equipo, y nos aportó una tribuna muy bonita donde nos habla precisamente de la importancia de hacer este tipo de informes. Ella resalta que es importantísimo transmitir, que cuando trabajamos en hacer documentos que se pueden divulgar, trabajamos en comunicar y que la mejor manera de aprender para todos es compartir el conocimiento y compartir las experiencias. Eso nos ayuda a que otros generen ideas, a que otros vean de qué manera pueden incorporarse a tu iniciativa, a lo mejor mejorarla. Es importantísimo que comuniquemos lo que estamos haciendo, que le demos visibilidad, porque eso ayuda a mejorar siempre. También nos habla de la importancia de mantener a la persona en el centro, porque durante estos tiempos tan difíciles que hemos vivido, hemos siempre intentado proteger a nuestros empleados, a nuestros proveedores, a nuestros clientes, y ella pues resalta, ¿no?, este hecho, y además nos invita a que sigamos concienciando, mentalizando a todos los agentes de la cadena de valor y sobre todo a nuestros clientes sobre el desarrollo sostenible y la importancia que ello conlleva. Y por último, contamos con la tribuna de Carmen Alsina. Carmen Alsina es la directora de Comunicación y de Sostenibilidad de COE, que también ella y su equipo fueron fundamentales a la hora de realizar este documento. Carmen enaltece en su tribuna la labor de nuestros empresarios, que no cejaron en sus funciones, que fueron esenciales, consideradas esenciales durante la pandemia y que realmente fueron la clave para que la sociedad pudiera salir adelante y pudiera continuar en momentos tan difíciles. Además, resalta también la cantidad de oportunidades que encontramos cuando entramos en materia de sostenibilidad, como la protección a colectivos vulnerables que también tienen derecho a conseguir las mismas oportunidades de los demás, o la reversión frente a la España vaciada, porque nosotros como vertebradores de la sociedad tenemos allí muchísimo trabajo que realizar. Sin ninguna duda, el comercio es una de las claves para poder revertir este problema en el panorama nacional. Pero no solamente contamos con estas colaboraciones, contamos con más colaboraciones y todas ellas interesantísimas. Contamos con el enfoque de nuestros 4 vicepresidentes. Nuestros 4 vicepresidentes hablan sobre todo, desde su perspectiva del comercio, de que hay que trabajar las alianzas y ponen en valor, además, importantísimo, la necesidad de incorporar a nuestras empresas los nuevos talentos. ¿Por qué? Porque estos nuevos talentos, nosotros además que somos un sector que, como os decía, generamos mucho empleo estable, estos nuevos talentos nos aportan muchísimo a las empresas. Son jóvenes que por su formación y por su generación están mucho mejor preparados para adaptarse a los cambios. Por lo tanto, enriquecen muchísimo nuestros negocios, nuestras empresas, nuestro comercio, y debemos de contar con ellos y ayudarles a superar una situación difícil que están viviendo actualmente. Contamos también con la contribución de expertos de nivel nacional e internacional, de organismos tan importantes, de organizaciones fundamentales como ONU Habitat, Institut Cerdà, la consultora Valora, o organismos también fundamentales como Eurocommerce o como el Comité Económico Social Europeo. Ellos, además, desde su posición, nos hablan muchísimo más de la cuestión de las alianzas, porque ellos nos hablan de las alianzas públicos-privadas, pero también de la importancia de las alianzas a muy diferentes niveles, a nivel nacional, a internacional, local, social, individual. Es que si no nos damos cuenta de que estamos todos en el mismo barco y de que estamos todos remando en la misma dirección, no lo conseguiremos. El poder colaborar unos con otros, el aliarnos, es lo que realmente nos va a dar la fuerza para llegar a lograr estos objetivos. Y por último, pero no menos importante, tenemos la aportación de los consumidores. ¿Qué sería del comercio sin los consumidores? O sea, era absolutamente fundamental incluir su percepción en nuestro informe. ¿Qué nos han aportado? Pues para ello hemos contado con instituciones de alto nivel en consumidores como son CECU, CAUCE, UNAE, OCU,
FUCI e ISPACOP. Estas 6 reconocidas asociaciones nos han hecho ver que debe de ir de la mano, por supuesto, comercio y consumo, porque el futuro está en una mejor y mayor oferta sostenible del comercio. Pero esa oferta sostenible del comercio tiene que ir de la mano de un consumidor mentalizado, de un consumidor que esté mejor informado y más formado en materia de sostenibilidad, para que tenga la capacidad de elegir ese producto más sostenible y de saber que lo quiere. Y de los beneficios, ¿no?, que este producto conlleva. Por lo tanto, es muy importante trabajar de la mano y trabajar en la mentalización y en la concienciación de todos. Aquí os quería mostrar un poco los pasos que hemos ido dando para conseguir realizar este estudio. El primer paso que se dio para llevar adelante el estudio, por supuesto, fue decidir qué se quería hacer. Esto vino de la mano de una primera experiencia que tuvimos dentro de la comisión a la hora de hacer, una primera experiencia quería decir en el ámbito de sostenibilidad, a la hora de hacer un informe sobre economía circular. Estaba dirigido a la economía circular del envase, fue un éxito, fue una experiencia que realmente conmovió dentro de la comisión y de ahí salió la idea de que teníamos que hacer un informe que representase el papel del comercio en sostenibilidad, que nos ayudase a divulgarlo y a conocerlo. Una vez que se decidió, empezamos con una exploración inicial. Esta exploración inicial fue pues, consultar a los expertos, consultar a los asesores y ver cómo podíamos plantearnos hacer este informe. Una vez más, y desde este punto, Pacto Mundial Red Española fue fundamental. Allí se involucró con nosotros en ese momento y ya fue con nosotros de la mano siempre. Cuando ya más o menos tuvimos todos los consejos, ¿no?, de nuestros asesores y vimos cómo podía salir adelante el proyecto, hicimos como un diseño preliminar y ese diseño preliminar lo pasamos a validación, gustó, ya conseguimos pues, con las distintas aportaciones ver qué era cómo queríamos hacer el informe y entonces distribuimos o compartimos esta información con los miembros de la comisión. Les dijimos cómo queríamos hacerlo, de qué manera, qué consejos habíamos recibido y les invitamos a que nos hicieran llegar todas sus aportaciones, tanto a nivel contenido como a nivel casos de buenas prácticas, ejemplos que estuvieran realizando en sus empresas que fueran susceptibles de ser incorporados al informe. Y entonces llega el siguiente paso, que fue, pues yo creo que el más bonito y el más difícil a la hora de hacer este documento. Hasta aquí todo muy bien y de repente llegaron las aportaciones. ¿Qué pasó cuando llegaron las aportaciones? Pues que con muchísimo orgullo, pero absolutamente aterrorizados, nos dimos cuenta de que era una información inmanejable. Es decir, el comercio está absolutamente concienciado con sostenibilidad y está realizando grandísimas y buenísimas cosas que son, os digo, inabarcables. Recibimos toda aquella información y fue como una pena porque dijimos, es obvio que tenemos que hacer una selección porque queremos una herramienta que sea de fácil divulgación y hoy he traído unos cuantos ejemplares en la maleta para que los que queráis podáis llevaros uno. Si hubiésemos incorporado toda la información que recibimos, bueno, no hubiese podido traer ni un solo ejemplar, hubiese tenido que facturar la maleta y no hubiese podido meter ni el cepillo de dientes, porque era una cantidad de ejemplos de compromisos y todos muy, muy bonitos, pues abrumadora. ¿Qué decidimos? Bueno, pues buscamos unas medidas de selección, que veremos más adelante algunas de ellas, y con ello pues finalizamos o decidimos cómo finalizar el informe. Seleccionamos con la ayuda de todos ellos los ejemplos que creímos oportunos, porque había muchísimos más y todos magníficos. Creamos el documento, lo pasamos a validación final
y efectivamente fue validado por todos los miembros y presentado en Junta Directiva. Y aquí faltaría un paso más, que es el paso posterior, el paso de la divulgación, que es el paso que estamos dando ahora mismo hoy, por ejemplo, con todos vosotros, y que es el paso que creemos fundamental, la verdadera meta de este informe, que es el poder comunicar lo que se está haciendo en sostenibilidad, el poder divulgarlo y el poder reivindicarlo. Aquí tenéis pues todos los miembros que colaboraron con sus casos de buenas prácticas. Pues más de 25 y además de todos ellos mínimos nos enviaron como mínimo 50 casos de buenas prácticas que estuvieran realizando. O sea que no os puedo ni decir lo que fue seleccionar aquello. Ahora os voy a explicar una de las técnicas que tuvimos que realizar para poder enfocarnos mejor a la hora de hacer el informe y que fuera pues asequible, ¿no? Gracias al consejo de nuestros expertos y de nuestros asesores, que ya nos lo indicaron desde el principio y que en este punto vimos que era absolutamente necesario, lo que hicimos fue enfocar el informe en aquellos ODS, en aquellos objetivos de desarrollo sostenible que tenían un impacto más directo en el sector comercio. Porque cierto es que, teniendo en cuenta nuestro rol, teniendo en cuenta nuestra importancia como sector, incidimos en todos y cada uno de los ODS, en los 17, con una importancia además fundamental. Pero también es cierto que hay algunos de ellos que tienen un impacto más directo. Los detectamos, los extraímos y enfocamos el informe y los casos de buenas prácticas en esos 7 objetivos que seleccionamos, que fueron el de igualdad de género, el de trabajo decente y crecimiento económico, el de industria, innovación e infraestructuras, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima y alianzas para lograr los objetivos. Ahora iremos viendo, cuando os vaya enseñando los diferentes ejemplos, un poco la justificación de por qué fueron estos los ODS seleccionados. Esta es para mí la página cumbre, ¿no? Esta es la culminación del informe. ¿Qué vemos aquí? Por un lado, vemos el decálogo de compromisos del sector comercio. Es decir, como os decía, en el informe también se quería incorporar una hoja de ruta de lo que iba a ser nuestro compromiso en el futuro. Y desde la comisión decidimos incorporar 10 compromisos concretos a la hora de colaborar en esa consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y son estos 10 compromisos que también iremos viendo en relación con los ejemplos que vamos a mostrar. Además, al otro lado veis una rueda preciosa, la de los ODS, con los colores de las que hablábamos, y su relación con estos 10 compromisos. Como veis y como os decía, la relación con los 10 compromisos demuestra que incidimos en todos y cada uno de los ODS, en los 17. Pero también es cierto que hay algunos de ellos en los que incidimos en mayor medida. Y este es el resumen ejecutivo del documento. Aquí vemos pues, los 7 ODS que, como os contaba, habían sido seleccionados como de mayor impacto, los números de compromisos y cómo sé que son 10 y cómo se relacionan con estos 7 ODS, los números de tendencias, porque es verdad que a la hora de hacer el informe detectamos que en los casos de buenas prácticas había ciertas tendencias comunes en el tipo de proyectos, ¿no?, que se estaban realizando en cuestiones de sostenibilidad, y así lo reflejamos en el informe. Y después el número de iniciativas que incluimos, que fueron 48, que podían haber sido 480, como os comento. Pero bueno, decidimos incluir estas 48 y seguramente más adelante tendremos la oportunidad de retomar y de crecer y de reflejar aún más casos de buenas prácticas en proyectos futuros. Ahora vamos a empezar a ver un poco esos 7 ODS que hemos seleccionado, explicándoos un poco por qué hemos hecho esta selección y viendo ejemplos prácticos que se están realizando por nuestros miembros
para conseguir estos ODS. Vamos a ver simplemente pinceladas, porque no da tiempo a más, pero os invito a todos a que conozcáis muchísimo mejor el documento, a que conozcáis muchísimo mejor todos estos ejemplos, que vienen, he traído, como os decía, algunos ejemplares, y si no, lo podéis encontrar en la página de COE, se puede descargar y podéis allí conocer el documento mucho más en profundidad. El primer ODS del que vamos a hablar es el ODS de igualdad de género. Con respecto a este ODS hemos adquirido dos compromisos. El sector avanzará en la desaparición de la brecha salarial entre hombres y mujeres y el sector trabajará para incrementar el porcentaje de mujeres ocupando puestos gerenciales o de dirección de empresas. Bueno, aquí esto es importantísimo. Os comentaba al principio de la presentación que somos el sector más feminizado. Tenemos más de un 60% de nuestros empleados son mujeres y nuestras trabajadoras son mujeres. Sin duda, tenemos un papel fundamental a la hora de luchar contra las desigualdades de género, y aunque los datos han mejorado últimamente, aún tenemos muchísimo recorrido que hacer. La brecha salarial actualmente sigue siendo de un 16% entre hombres y mujeres. Y el papel de mujeres en cargos de gerencia y directivos aún no supera en el panorama nacional el 35%. Es decir, hay mucho trabajo que hacer aquí. Y nosotros, desde nuestro sector, tenemos que adquirir este compromiso. ¿Qué tendencias hemos visto a la hora de trabajar este ODS? Por supuesto, la tendencia a trabajar la igualdad salarial y las oportunidades en las mujeres y también las medidas de conciliación familiar. Muy importante que las empresas, los comercios, estén facilitando estas medidas y estas medidas las estén facilitando igualmente a hombres y a mujeres para que ambos géneros puedan conciliar su vida laboral y familiar, porque eso va a generar una igualdad real y eso va a generar una posición ante las oportunidades absolutamente ecuánime. En este caso tenemos, por ejemplo, los ejemplos de Uvesco o de Mercadona. Uvesco se ha sumado a una iniciativa muy interesante que se llama Concilia 30, que son 30 empresas del País Vasco que efectivamente lo que buscan es facilitar esa conciliación de la familia y del ámbito laboral, pues dando facilidades a sus empleados para la acogida en jornadas reducidas o para permisos que puedan necesitar. También es muy interesante la iniciativa de Mercadona, que es, pues todos sabemos que en el sector comercio es muy difícil contar con jornadas que tengan o que aporten 2 días libres a los trabajadores después de 5 trabajados, porque pues es un sector muy sacrificado para ello. Y Mercadona sí que ha conseguido que sus empleados tengan la jornada 5+2 y tengan esos 2 días libres y además también facilita pues estos permisos y estos días libres que tiene algo más de lo que suele ser, pues un poco pues para facilitar a sus empleados esa flexibilidad y esa compaginar, ¿no?, su vida personal y profesional. Ahora pasamos a un ejemplo muy bonito del Corte Inglés, que el Corte Inglés está muy comprometido con la lucha por las mujeres que son víctimas de violencia de género. Esto también es un ejemplo de asociación, de alianza, junto con la Fundación Integra. ¿Qué ha hecho el Corte Inglés? El Corte Inglés da oportunidades a mujeres que han vivido esta terrible situación y han sido víctimas de violencia de género, incorporándolas laboralmente a todas las empresas de su sector. De esta manera, le da a estas mujeres la posibilidad de reconstruir sus vidas y de integrarse no solamente a nivel laboral, sino también a nivel social, que la verdad pues me parece una iniciativa pues admirable. También en esta línea es muy interesante el ejemplo que tenemos de Asedas.
Asedas, en sus supermercados, lo que han hecho es, bueno, no sé, Asedas, por si no lo sabéis, es la Asociación Española de Distribuidores de Autoservicios y Supermercados, se ha aliado con FADEMUR, que es la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, para ayudar a estas mujeres también en situación de haber sido víctimas o de estar siendo víctimas de violencia de género, que además se encuentran en ámbitos rurales, con lo cual les resulta mucho más difícil acceder a una ayuda, a un asesoramiento, pues les da cercanía, ¿no?, en esa ayuda, porque hace que sus supermercados sean lo que se llaman espacios seguros. Son espacios seguros para estas mujeres donde ellas pueden ir y encontrar ahí, o que les ayuden a ponerse en comunicación con quien las pueda asesorar y las pueda ayudar. Por suerte, estos supermercados están muy bien localizados y resultan cercanos a estas mujeres rurales, con lo cual es una iniciativa muy necesaria y pues muy bonita, como todas las que vamos a ver en sostenibilidad. Aquí tenemos una que me encanta, que es de Unión de Comerciantes del Principado de Asturias. Me encanta porque es tan esencial que invito a que la conozcáis, ya que la practiquéis, ya que os suméis a ella, ya que la divulguéis, porque es que debería de estar en todas las localidades, vamos. ¿Qué es lo que han hecho? Es una iniciativa que se llama Más igualdad igual mejor comercio. Es tan sencillo como ayudar a que haya una correcta mentalización y una correcta actuación de igualdad en los comercios, en las empresas y de cara al cliente. Pues, por ejemplo, cuando se hacen políticas de captación o de fidelización que sean siempre pues, no sexistas. ¿Y cómo hacen esto? Distribuyen entre los comercios que se han adherido, que ya son más de 900, unas guías que dan a conocer cómo se puede gestionar su negocio y cómo se puede gestionar esta relación con los clientes pues de esta manera, ¿no? Fomentando la igualdad. El siguiente ODS que se seleccionó es el de trabajo decente y crecimiento económico. Con respecto a este ODS se han adquirido también dos compromisos. El sector impulsará la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y el comercio colaborará con el desarrollo social y económico de las comunidades donde opera. Bueno, es que aquí tenemos muchísimo que hacer y muchísimo que decir. Como ya sabemos, somos el mayor empleador y generando empleo estable. Tenemos el compromiso de ayudar a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes están viviendo una situación muy difícil. Estamos alcanzando cuotas del 40% de paro en jóvenes menores de 25 años que además se encuentran en situaciones que muchas veces no les permite continuar con su formación. Son situaciones, pues por sus condiciones económicas, sociales, familiares, pues que no tienen la capacidad de continuar formándose y que realmente necesitan incorporarse al mercado laboral y tienen una situación muy complicada para ello. Debemos de comprometernos con estos jóvenes que suponen un enriquecimiento a nuestras empresas, porque, como os decía, son una generación que por su formación, por su entorno, por cómo han vivido ellos su realidad desde que han nacido, están muchísimo más adaptados a los nuevos retos y a los cambios a los que nos estamos sometiendo. El otro compromiso viene de la mano del papel del comercio como vertebrador social. Sin ninguna duda tenemos que colaborar para conseguir luchar contra esa España vaciada, para conseguir que las sociedades sean más productivas y desarrolladas, porque el comercio allá donde está es lo que genera. Genera riqueza, genera sociedad, genera desarrollo. Ejemplos que vamos a ver. Aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, el de AECOC a mí me encanta porque es sencillo y eficaz. AECOC ha creado unas citas que se llaman Speed Job Dating, que pueden ser físicas o telemáticas, donde pone en relación empresas empleadoras con jóvenes formados con perfiles que pueden ser interesantes para estas empresas. Estas empresas explican a estos jóvenes lo que están buscando, los proyectos que tienen en marcha, y estos jóvenes tienen la oportunidad de explicar pues sus objetivos, su formación y bueno, pues sus vistas de futuro. Y de estos encuentros ya han salido contratos directamente, o sea, que realmente es una iniciativa
que se ha demostrado eficaz. Y me parece muy interesante compartirla porque parece como muy sencilla de aplicar y realmente funciona. IKEA tiene un programa muy bonito, es el programa de desarrollo de talento de IKEA, que está enfocado tanto a estudiantes, por ejemplo de FP Dual, que es un tipo de formación que compagina la formación teórica con la formación práctica, o por ejemplo también está dirigido a emprendedores. ¿Qué hace? Les proporciona un mentor individualizado que se adapta a las necesidades en los estudios o en la visión emprendedora de la persona que se ha sumado al programa y les hace un seguimiento. Esto enriquece muchísimo la formación de estos estudiantes a la hora de incorporarse posteriormente al mercado laboral, donde ya además ya entran con cierta experiencia, o a estos emprendedores que quieren montar su propio negocio y que han adquirido muchísimas ideas de estos mentores y de esta iniciativa de IKEA. Esta también me parece un caso de buena práctica muy bonito porque además conlleva o implica una colaboración público-privada. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos unas asociaciones muy comprometidas que son sectoriales, que se han puesto a colaborar con organismos públicos, en este caso ayuntamientos. Esto empezó en un ayuntamiento de Madrid, pero ya se ha extendido. Aquí pone 8, pero ya se ha quedado hasta anticuado porque ya tenemos más de 10 ayuntamientos sumados, que han creado unas plataformas que se llaman Volvemos y tú vuelves, en referencia a la situación tan difícil, ¿no?, que se has vivido con el coronavirus, y pues los comercios dicen, si tú vuelves como cliente, yo puedo volver como negocio. Estas plataformas resultan gratuitas, están subvencionadas por estas asociaciones y por los ayuntamientos, y resultan gratuitas para el pequeño comercio. En estas plataformas el comercio local se puede anunciar y no solamente puede hablar, ¿no?, de que es su negocio, sino también introducir información sobre lo que están realizando. Pues si, por ejemplo, tienen alguna campaña, si, por ejemplo, tienen alguna oferta o alguna actividad que estén desarrollando y que pueda ser atractiva para los clientes. De tal manera que tú, si quieres, puedes buscar una tintorería, buscar una zapatería en tu barrio, en tu localidad, entras en la plataforma, ves qué opciones tienen de cercanía, y además puedes ver si están realizando algo que te resulte más atractivo o interesante para poder ir a ese negocio en particular. El siguiente ODS que vamos a ver es el ODS 9 de Industria, Innovación e Infraestructura. En este caso adquirimos el compromiso del sector comercio de promover el I+D+I como vía para mejorar su actividad y generar empleo de calidad. Bueno, es que yo creo que a día de hoy el que no invierte en innovación, pues por desgracia está muerto, ¿no?, por decirlo, está inexistente. Es que la innovación ya es absolutamente fundamental para optimizar nuestros procesos y nuestros negocios. Hay diferentes inversiones a diferentes escalas, pero es importante preocuparnos por las innovaciones e incorporarlas a nuestros negocios de una u otra manera. De hecho, ya está siendo así. Es decir, hay datos que nos indican que durante el año pasado se invirtieron más de 15.000 millones de euros en materia de innovación, y además el último informe de AECOC nos cuenta que más de 1.000 casos de inversiones de innovación se han dado en el gran consumo. O sea, que estamos en el camino de trabajo en mejorar en innovación en nuestros comercios. Sin duda, la manera de integrar estas innovaciones más normal es integrarlas en la cadena de valor, en los puntos industriales, de logísticos, a la hora de realizar la venta al por menor ya de cara al cliente. Son los puntos fundamentales donde esta innovación va a enriquecer nuestra empresa. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero de ello, Alcampo, que enseguida se sumó a este mundo omnicanal del que hablábamos tan importante. Alcampo ha creado una aplicación que es fantástica, que no solamente te permite hacer la compra por Internet, es que tú la aplicación te la llevas al supermercado y perfectamente puedes adquirir tu ticket de espera de la carnicería
mientras estás en otro punto del supermercado comprando cualquier otro artículo que necesites, pero es que si además no localizas el artículo a través de la aplicación, puedes localizarlo dentro del supermercado, pero es que además si llegas a la cola de la caja y resulta que hay muchísima cola, validas tu compra a través de esta aplicación. O sea, es una herramienta fantástica que tiene muchísimo futuro, que acabaremos implantándolo en todos los supermercados porque nos permite una experiencia de compra muchísimo más eficaz, más rápida y que se compagina muchísimo mejor con el resto de nuestra vida, ¿no? Y esa necesidad que muchos tenemos de encontrar tiempos, ¿no?, para todo. La iniciativa de Unión de Comerciantes de Gijón que tenemos aquí, que se la hizo en colaboración con Gijón Impulsa, es también muy importante porque es algo tan sencillo y tan necesario como asesorar, ayudar y apoyar a nuestro pequeño comercio a que pueda sumarse a la digitalización. Ocurre que es verdad que esto es un reto que no a todo el mundo le pilla por igual. Hay muchas personas que después de 25 o 30 años con su negocio se encuentran frente a este reto con menos oportunidades porque ni su formación ni su experiencia les hacen adaptarse rápidamente a este cambio. Iniciativas como esta son fundamentales, son importantísimas. El que podamos ayudar a estos comercios, el que existan plataformas de colaboración, de ayuda, de formación, de asesoramiento, para que esta adaptación a la digitalización sea asequible a todos y todos tengamos esa oportunidad, resultan realmente necesarias. Aquí tenemos otro ejemplo de innovación que es fantástico. Covirán está trabajando muchísimo, los supermercados Covirán, en el tema de ayuda o interacción a los clientes, a los consumidores con diferentes capacidades. Ya tiene varios supermercados en Granada y está trabajando en extenderlo a nivel nacional en todos sus supermercados. ¿Qué es lo que está haciendo? Está haciendo supermercados de accesibilidad 100% a cualquier tipo de capacidad. De hecho, ya tienen el certificado AENOR. Y cuando hablo de accesibilidad 100%, no hablo solo de quitar las barreras físicas, ¿no? De no tener barreras físicas para aquellas personas que necesitan tener acceso físico, tienen unas capacidades físicas menores, también de las psíquicas. Lo que están haciendo es poner a disposición de sus clientes personas de atención al público formadas para poder ser de apoyo, para poder asesorar y ayudar a clientes que puedan llegar con otras realidades psíquicas y que necesiten esta ayuda. También son importantísimas, de aquí también se pueden adquirir muchas ideas, las iniciativas relacionadas con los incentivos. Carrefour tiene sus premios de innovación, Carrefour. Son premios que han conseguido un alto prestigio y que, por tanto, han movilizado muchísimo a sus empresarios a fomentar su inversión en innovación, porque, bueno, pues es para ellos muy importante poder presentarse a estos premios y, de hecho, pues si consiguen algún nombramiento, pues es un reconocimiento muy importante para su producto y para su empresa. Y el hecho o la realidad está en que en el año pasado se presentaron más de 650 productos a estos premios. O sea, realmente estas iniciativas que incentivan promueven muchísimo, son también importantes. El siguiente ODS que vemos es el de ciudades y comunidades sostenibles. En este ODS hemos adquirido el compromiso de minimizar el impacto medioambiental, porque debemos promover la reducción del impacto en polución. Es muy importante porque la contaminación, por desgracia, provoca más de 30.000 muertes prematuras anuales. Más de 30.000 muertes prematuras anuales. Daos cuenta de lo que estamos hablando. El hecho de que vivamos en centros urbanos que por desgracia, estén tan contaminados, nos da esta realidad. Personas que, pues, por su salud, están en un momento delicado y que se les agrava simplemente por estar viviendo en un entorno contaminado. Hay que luchar ya contra esta realidad. Y aquí tenemos ejemplos de cómo se está haciendo. Carrefour lo que está haciendo es, en sus traslados
pequeños traslados en una misma ciudad de mercancía está utilizando vehículos eléctricos para que no contaminen en centros urbanos. Y Mercadona también está utilizando vehículos más sostenibles, pero además está practicando una política que deberíamos de practicar todos, que es la política de transportar más con menos. ¿A qué se refiere? Pues se refiere simplemente a que en vez de salir una furgoneta cada 5 minutos con 2 cajas, a lo mejor debe salir cada 15, pero utilizando toda su capacidad y transportando, pues lo que viene a decir, lo que resume en su frase, transportando más cantidad en menos transporte. Tenemos también la iniciativa de ACES, que ACES y sus empresas asociadas, sus supermercados, están muy mentalizados y están dirigidos a conseguir ser supermercados más ecoeficientes. Lo que buscan es reducir al máximo su consumo energético y los procesos logísticos y fomentan muchísimo integrar tecnología que les haga más eficaces y que les haga más respetuosos con el medio ambiente. Tenemos también el ODS 12, de producción y consumos responsables. Aquí pues también tenemos muchísimo que decir, nos incide muy directamente. Hemos adquirido 2 compromisos en el informe. El comercio colaborará con las administraciones públicas y otros agentes en la reducción del desperdicio alimentario y el sector impulsará la economía circular y reducirá el impacto asociado a los residuos. Sin ninguna duda, aquí tenemos muchísimo trabajo que hacer, pues porque nuestro sector, el sector comercio, genera mucho residuo y desperdicio alimentario y a pesar de que los datos están mejorando bastante, aún tenemos mucho trabajo y se está trabajando en colaboración con entidades públicas que ahora precisamente todos sabemos que durante este año y el año que viene están saliendo muchos proyectos de ley y leyes al respecto para gestionar, ¿no? para ordenar estos problemas y que consigamos mejorar la situación que tenemos al respecto. Para ello, las tendencias son clarísimas. Las tendencias del sector comercio es a gestionar mucho mejor los residuos y a gestionar muchísimo mejor los envases y los plásticos de un solo uso. Aquí tenemos un ejemplo de buena práctica que también conlleva una colaboración. Todos conocemos muy bien la gestión que hace Ecoembes de los envases, que es una gestión magnífica. Pero que en un primer momento no era accesible a todo el mundo, no era accesible más que a las grandes empresas, por razones, digamos, de cuota. Entonces se han asociado con CEC, la Confederación Española de Comercio, y con ello han conseguido reducir, hacer unas cuotas más accesibles para que el pequeño comercio también se pueda beneficiar de la magnífica gestión que hace Ecoembes de los envases. Tenemos también el caso de FECE, la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos. Este caso debemos de divulgarlo porque ellos lo que hacen es recoger gratuitamente todos los residuos eléctricos y electrónicos de aparatos o electrodomésticos que dejamos de utilizar. Es importante que lo sepamos y es importante que les llamemos y es importante que nos lo retiren porque aparte de que lo hacen gratuitamente, después gestionan esos residuos muchísimo mejor. Ellos saben perfectamente qué piezas y qué materiales son reutilizables y cómo desechar o cómo gestionar el resto de residuos. Tenemos también el ODS de acción por el clima. Aquí el compromiso que adquirimos viene relacionado con el tema de las emisiones perjudiciales y la concienciación de los trabajadores y clientes sobre el cambio climático. Importantísimo reducir las emisiones sin trabajar en ello, que en muchos casos se consigue gracias a la innovación. Aquí vemos que es curioso que aunque la ley de cambio climático es de este año, es del 2021, tenemos estudios realizados por AECOC que demuestran que nuestro sector está comprometido con este problema desde mucho antes. De hecho, en el 2020 más del 81% de las empresas del sector comercio ya estaban introduciendo en sus metodologías sistemas para minimizar estas emisiones.
Y aquí también encontramos ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Carrefour. Carrefour lo que está haciendo es reducir estas emisiones con ejemplos como el que hemos visto antes, de utilizar un transporte más eficiente o un transporte eléctrico, pero también con cosas tan pequeñas que lo pongo de ejemplo porque estas cosas las podemos realizar todos, como utilizar iluminación LED, como utilizar puertas en sus muebles frigoríficos. El tener en cuenta esos detalles que hacen que consumamos menos y que generemos menos emisiones, lo podemos hacer todos. Por otro lado, tenemos el ejemplo de Euromadi. Euromadi ha conseguido que todos sus cash and carry y varias de sus plataformas logísticas estén alimentadas por energía 100% renovable. Esto, pues la verdad, también es un ejemplo fantástico de compromiso de las empresas para reducir las emisiones. El Corte Inglés nos presenta otro tipo de iniciativa. El Corte Inglés ha intentado o ha reducido sus emisiones en muchos centros comerciales, pero aún así se ha dado cuenta de que una vez que los ha reducido, muy bien, sigue teniendo emisiones. Y quiere incluso compensar, ¿no?, paliar este problema para que la naturaleza o nuestro planeta no se vea afectado por estas emisiones, aunque sean mínimas, por pequeñas que sean, porque además son centros comerciales muy grandes y estas emisiones, por pequeñas que sean, influyen. Entonces, lo que ha hecho es un plan de compensación. Pues muy bien, esta parte no la he podido evitar todavía, sigo trabajando en evitarla, pero mientras tanto lo que hago es invertir en proyectos que compensen estas malas emisiones para que mi planeta sufra lo menos posible y al final el balance sea positivo. Y invierten en iniciativas como puede ser de reforestación o de gestión de residuos. Y con esto pasamos al ODS 17, el último que vamos a ver hoy. Y para mí uno de los más bonitos es el de las alianzas. Como os decía, es importantísimo que sepamos que todos vamos en el mismo barco y remamos en la misma dirección. Aliarnos, comprometernos, cooperar, tienen que ser palabras que estén en nuestro día a día y que estén a cualquier nivel, con el de al lado, con la otra empresa, con el proveedor, con el consumidor. Debemos de colaborar porque así es como realmente vamos a conseguir llegar a los objetivos. Y, de hecho, os voy a poner unos ejemplos que vais a ver son preciosos porque la colaboración da situaciones, de verdad, y da ejemplos de buenas prácticas que son maravillosos. Aquí tenemos el ejemplo de DIA y el ejemplo de Macro. A día de hoy yo creo que cualquier entidad, cualquier empresa del sector alimenticio trabaja en colaboración con los bancos de alimentos. Todos conocemos la operación Kilo, pues DIA tiene la operación Gran Recogida que ha llegado a recaudar más de 2,5 millones de alimentos. Daos cuenta de lo que supone esto, pues, para asegurar una óptima alimentación a todo el mundo, ¿no? Decíamos que uno de los focos fundamentales era la lucha contra la pobreza. Daos cuenta de lo importante que es asegurar que todo el mundo tenga una buena alimentación, una alimentación de calidad. También Macro ha reforzado su colaboración con los 55 bancos de alimentos con los que colabora, pero además ha invertido y ayudado en la investigación para la vacuna del COVID. Con IFA tenemos un ejemplo muy, muy bonito. IFA lo que está haciendo es colaborar con entidades deportivas porque tiene una preocupación especial por nuestros niños y por nuestros jóvenes. Se preocupa muchísimo de su desarrollo y de su desarrollo físico y de su desarrollo mental para que adquieran buenos hábitos saludables y tengamos una nueva generación pues mejor, ¿no?, y mejor desarrollada. Pues en este caso tenemos el ejemplo de la entidad deportiva de Gasol. Esta colaboración pues ayuda a que estos niños se comprometan más con el deporte y adquieran estos hábitos. Este tipo de iniciativas hace que IFA se haya comprometido de tal manera que haya creado estudios tan importantes como el estudio PASOS. El estudio PASOS ha sido muy importante para conocer toda la situación de nuestros niños y nuestros jóvenes y para evidenciar problemas que tenemos en nuestra sociedad como la obesidad infantil.
ellos han conseguido reivindicar o poner de manifiesto este problema para que se pueda luchar contra ello. También es muy, muy bonita la iniciativa de Carrefour. Carrefour, junto con, asociándose a organizaciones del tercer sector, tipo Aspace, lo que hace es ayudar muchísimo a niños que están en riesgo de exclusividad, de exclusión social. ¿Cómo lo hace? Pues son niños, pues, por ejemplo, pues, con realidades familiares, realidades sociales o con discapacidades que se encuentran pues en situaciones muy difíciles. Les da más opciones, les da oportunidades de formación, les da oportunidades de integración. Y por tanto, pues es una iniciativa, la verdad, pues maravillosa y muy a tener en cuenta. No debemos de olvidarnos nunca de aquellas personas que están en situación de riesgo social y de riesgo de exclusión social. Esto es una labor en la que nos debemos de comprometer todos. Y bueno, voy a ir terminando ya, o ya termino, y para terminar he querido poner este último ejemplo, que este último ejemplo es nosotros. Es nosotros. Desde la C4, el compromiso de las alianzas lo hemos adquirido de una manera más, más profunda, ¿no? Creemos en ello tremendamente. Estamos colaborando con entidades públicas, privadas y de todos los ámbitos para conseguir las metas. Y hoy el ejemplo, pues somos nosotros aquí, todos nosotros, vosotros que habéis venido, con vuestras empresas, vuestros comercios, vuestras asociaciones. Nosotros estamos generando pues una alianza, una colaboración, estamos creando una comunicación, estoy compartiendo con vosotros este documento y sin duda pues es un ejemplo de cómo realizar o cómo llegar a esta meta o a este ODS. Y con esto, de verdad, y dándoos muchísimas las gracias por estar aquí hoy, por dejarme o tener la oportunidad de compartir con vosotros este documento, pues ya termino. Y, bueno, como os decía, tenéis ahí algunos ejemplares o podéis también conocer el documento a través de la página de COE. Pues muchísimas gracias, Carmen, y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Mercedes. Tenemos 5 minutos para alguna pregunta. Y luego iremos a tomar el café. Les aconsejo que lleven el abrigo porque hace mucho frío. Pero primero las preguntas. ¿Hay alguna cuestión? ¿Alguna pregunta? Hemos visto ejemplos de todos los sectores, de todo tamaño de empresas, de grandes, de pequeñas y He intentado pues un poco seleccionar para esta presentación, como dice Carmen, ejemplos muy diversos, pero pues en el documento encontraréis muchísimos más. Es difícil. Hacer la selección es difícil porque uno va pasando las páginas y los quiere compartir todos. Una cosa, Mercedes, que sí, cuando conocí el documento y cuando lo empecé a ojear, que te comento, y es, hay algunos ejemplos y algunos casos que son de estos que te los llevarías a casa, ¿no? Sí. Y que los intentarías hacer. En el caso de que surja esa inquietud, ¿existe la posibilidad de, a través vuestro, a través de COE, de ponerse en contacto con la empresa, la entidad que lo haya realizado, para que le transmitan ese conocimiento? Claro, por supuesto, por supuesto. Si una de las finalidades de distribuir este documento, como decía Clara Arpa en su tribuna, es porque a través de la comunicación y a través de compartir esto, da lugar a colaboraciones. Es lo que os decía, cuando uno conoce lo que están haciendo los demás, conoce también cómo puede influir o participar o mejorar en estos proyectos que se están realizando. Entonces, sin ninguna duda, estamos a vuestros servicios y cuando alguien ve estos proyectos y ve la manera de colaborar con ellos o de mejorarlos y quiere ponerse en contacto con estas empresas, vamos, es una de las metas de haber publicado este informe, sin ninguna duda. ¿Alguna cosa más tienen ustedes? Bien, por una cuestión de organización, afuera tenemos un café. Cuando digo un café, es un café muy restringido porque esto del COVID es complicado. Pero en el otro lado de la puerta tienen ustedes unas bolsas porque queríamos poner un catering de proximidad.
Es decir, no nos parecía muy adecuado que a esta hora les pudiéramos ofrecer salmón noruego. Entonces, del otro lado tienen unas bolsas con productos de la marca Asturias Paraíso Natural, es decir, productos kilómetro cero que podrán retirar al final de la jornada. Bien. Si alguno inexcusablemente se tiene que ir, lo puede retirar antes, ¿vale? Salgan con el abrigo, por favor, porque hace frío. Nos vemos en media hora y tenemos 2 mesas redondas interesantes. Una, el papel que las asociaciones empresariales tienen en esto, y 2, ejemplos de empresas asturianas que están trabajando. Gracias y hasta dentro exactamente de 31 minutos.